Determinación de aldehídos en el aliento exhalado por pacientes con cáncer de pulmón mediante la microextracción en fase sólida en conjunto con la cromatografía de gases acoplada con espectrometría de masa. Bueno, en primera instancia, el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte en el mundo y su pronóstico sigue siendo pobre debido a la falta de acercamientos válidos a su detección temprana, lo que significa que usualmente es diagnosticado en una etapa avanzada cuando el tratamiento es menos efectivo. No obstante, la fase preinvasiva puede llegar a durar años, lo que provee una ventana de oportunidad para un diagnóstico molecular temprano. Por consiguiente, hay un interés considerable en desarrollar métodos no invasivos para la detección temprana de cáncer de pulmón. Bueno, el desarrollo de estos métodos se centra principalmente en determinar los componentes que surgen de la peroxidación de los lípidos, que esto es uno de los mecanismos básicos de los procesos inflamatorios y se encuentra implicada en la patogénesis de múltiples enfermedades pulmonares, como pues ya vemos una es el cáncer de pulmón. El análisis del aliento es un acercamiento no invasivo que es prometedor y permite identificar biomarcadores del estrés oxidativo e inflamatorio que pueden estar envueltos en la patogénesis de varias condiciones respiratorias. En un estudio previo se encontró que un patrón selecto de compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos aromáticos y alifáticos distinguían con una sensibilidad del 72,2% y una especificidad del 93,6% a un grupo de personas de un control de salud que padecían cáncer de pulmón de células no pequeñas, así como fumadores asintomáticos y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En este estudio se busca aldehídos volátiles puros como biomarcadores de daño en tejidos por la variedad de compuestos carbonílicos que se generan como productos de oxidación secundaria. En particular, aldehídos saturados como el hexanal, el heptanal y el nonanal, que son formados en la peroxidación de ácidos grasos poliinsaturados. Y bueno, la técnica de SPM ha sido exitosamente empleada para extraer una serie de compuestos volátiles del aliento humano, incluyendo hidrocarburos aromáticos y alifáticos, así como compuestos carbonílicos. Y el objetivo de este estudio es emplear la técnica SPME en conjunto con la cromatografía de gases acoplada con espectrometría de masas mediante la derivatización de muestras para analizarlas y detectar aldehídos en el aire alveolar de humanos. Las muestras de aliento fueron recolectadas como se mencionó anteriormente, así que se les pidió a los sujetos de prueba que respiraran el tubo de un muestrador de aliento para poder atrapar los últimos 150 mililitros de su aliento exhalado. Después de añadir un microlitro de la solución estándar, los tubos se almacenaron a una temperatura de 4 grados centígrados y se analizaron dentro de las siguientes 2 horas. Los aldehídos se extrajeron usando una fibra de polimetil siloxano divinilbenceno de 65 micrómetros. Se acondicionaron las fibras bajo una corriente de hidrógeno en el puerto inyector del cromatógrafo de gases a 250 por 30 minutos. Antes de cada uso, la fibra se limpió en el puerto inyector del cromatógrafo de gases a 280 grados centígrados por minuto para eliminar cualquier contaminante. Se expuso al espacio de cabeza de un vial de 4 mililitros de teflón que contenía 1 mililitro de PFBHA y 7 miligramos por mililitro de solución acuosa por 10 minutos a temperatura ambiente bajo agitación. Después de esta fase de carga, la fibra se situó directamente en el muestrador de aliento por 45 minutos a temperatura ambiente para pasar a ser desorbida a 280 grados centígrados en el puerto de inyección del cromatógrafo de gases.
Para asegurar un procedimiento confiable de muestreo de aliento exhalado, se realizaron una serie de experimentos. Primero se prepararon estándares gaseosos en el bulbo del muestreador bajo las condiciones que se ven en pantalla. Los parámetros del SPME fueron optimizados al estudiar el tiempo de carga que se observa en pantalla y muestreando tubos del muestreador de aliento con las concentraciones que se observan. La estabilidad del aldehído en fase gaseosa fue evaluada en el muestreador de aliento a una temperatura de 4 grados centígrados a 1, 3, 9, 17, 32 y 70 horas. Finalmente, el método fue validado mediante el estudio de la dinámica de su rango lineal. Se tomaron en cuenta 5 muestras que se analizaron en duplicado. También se tomó en cuenta su límite de detección, límite de cuantificación y su desviación estándar relativa. Los análisis se realizaron empleando un cromatógrafo de gases acompañado de un detector de masas. Los aldehídos fueron separados en una columna usando hidrógeno como gas de transporte con un flujo de 1 mililitro por minuto. La correa de cromatografía se completó en 10.58 minutos y se realizó un análisis cuantitativo mediante el monitoreo de iones seleccionado adquiriendo la señal de la fragmentometría de masas. De cada aldehído fue identificado mediante el ion 181 y el ion característico PFB oxima, confirmados mediante la comparación del tiempo de retención. 40 pacientes en etapa 1 o 2 de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Se hizo un estudio de estos pacientes y las características del estudio de la población. Se confirmó el diagnóstico de cáncer de pulmón de células no pequeñas mediante una examinación histológica. Se encontraron 23 adenocarcinomas, 13 carcinomas de células escamosas y un carcinoma de célula grande, a pesar de que todos los pacientes se encontraban en las etapas 1 o 2 postoperatorias. El análisis patológico reveló 29 casos en etapa 1, 6 casos en etapa 2 y 5 en etapa 3. Los niveles de aldehídos exhalados en el aliento de un grupo de 10 sujetos sanos fueron comparados usando una prueba test-student. Se distinguieron 3 grupos de sujetos, el grupo 1 con 38 controles sanos, el grupo 0 y luego el grupo 1 con 19 pacientes exfumadores o no fumadores que padecen cáncer de pulmón de células no pequeñas y el grupo 2 con 21 pacientes fumadores que padecen cáncer de pulmón de células no pequeñas. Un diagnóstico temprano de cáncer de pulmón puede mejorar la probabilidad de vivir y el aliento puede ser una fuente de información sobre los procesos neoplásticos en las vías respiratorias. Asimismo, el hecho de que las pruebas de aliento sean de una naturaleza segura y no invasiva permite un acercamiento útil en la práctica clínica. Poco se sabe sobre el comportamiento de los aldehídos puros en el aliento humano y solo pocos de ellos han podido ser relacionados con el cáncer pulmonar, pero se han reportado resultados prometedores acerca de los niveles de aldehídos en otras matrices biológicas de pacientes con cáncer pulmonar, tal como lo es en el caso de la orina, la sangre y el aliento condensado que es exhalado. En este último se han medido aldehídos, particularmente malonaldehídos, en sujetos sanos, asmáticos y pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Además del hexanal, heptanal y nonanal, se investigaron los demás aldehídos puros desde el propanal hasta el nonanal, exceptuando el formaldehído y el acetaldehído debido a sus propiedades combustibles. En la tabla número 2 podemos observar los resultados de los niveles de aldehído exhalado. Aquí podemos observar las diferencias en todos los niveles de aldehídos, pero los datos del propanal fueron significativamente más altos en los pacientes exfumadores y no fumadores con cáncer de pulmón de células no pequeñas que en los sujetos de control.
Este punto es particularmente relevante ya que fumar puede modificar la concentración de compuestos orgánicos volátiles encontrados en el humo del cigarro y además inducir un daño oxidativo. Por consiguiente, es importante evaluar el hábito de fumar como un factor confuso. Finalmente, el uso de la edad como una variable no tuvo un efecto productivo ni significativo en el estudio de los aldehídos, a excepción del propanal, sugiriendo que la diferencia de edad entre los sujetos de control y los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas no es suficiente para explicar la diferencia entre sus perfiles de aldehídos exhalados, a pesar de que es bien sabido que la edad está relacionada con el incremento del estrés oxidativo. En este estudio se desarrolló un método de derivación en fibra por medio de SPME en conjunto con la cromatografía de gases y la espectrometría de masas para detectar aldehídos en el aliento humano. La técnica de SPME ofrece muchas ventajas por encima de los muestreadores de aliento convencionales, combinando la extracción de muestras, la concentración y mejorando la estabilidad de los aldehídos. Sin embargo, experimentos preliminares demostraron la crítica importancia que tiene el escoger los parámetros para trabajar con esta técnica. Adicionalmente, la precisión, la exactitud del método y los bajos límites de detección confirmaron que esta técnica es la adecuada y confiable para la detección de aldehídos en el aliento humano.